Empezamos el año y mientras grabo esto no puedo dejar de leer las noticias sobre Venezuela. El ataque de Estados Unidos a Venezuela es ilegal y repudiable. Deseo que Venezuela sea un país democrático y puedan sus ciudadanos y ciudadanas elegir sus gobernantes, sin presiones y sin bombardeos. Desde Diseño y Diáspora queremos apoyar un 2026 con paz, trabajo y maneras comunitarias de promover el buen vivir. Y para eso, en este episodio, vamos a hablar de cómo le damos sentido a las cosas, al mundo donde vivimos. Juan Carlos Mendoza es un diseñador industrial e investigador en semiótica. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. En este episodio hablamos de semiótica cognitiva, de cómo otras especies pueden dar sentido a la vida y cómo esto nos afecta como diseñadoras. Las relaciones interespecies se pueden interpretar desde la filosofía y eso es uno de los temas que le interesa a Juan Carlos. Él nos explica, con un ejemplo claro, cómo la semiótica nos puede ayudar a dar soluciones para la convivencia en la ciudad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Juan Mendoza Collazos, yo soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y pertenezco al programa de diseño industrial de la Facultad de Artes, donde básicamente enseño cursos en pregrado relacionados con semiótica y con movilidad sostenible y en posgrado relacionados con semiótica. Y mis investigaciones son en torno a la semiótica. Vamos a hablar de semiótica, pero antes quería saber qué estudiaste, cuál fue tu grado. Yo soy egresado de esta escuela, de aquí donde trabajo. He vivido gran parte de mi vida en esta universidad. Quienes la conozcan saben que es una universidad muy bella, con muchísima historia en Colombia, mucho prestigio también, que es la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresado de esta alma mater, de la Universidad Nacional de Colombia. ¿En diseño industrial o en otra cosa? En el mismo programa en el cual trabajo actualmente. De hecho, muchos de mis profesores son ahora mis colegas. Entonces, soy diseñador industrial de base. ¿Y qué te llevó a esto de seguir estudiando y empezar con la semiótica? ¿Cómo fue? Es una historia interesante porque yo estudié diseño industrial y me decepcioné bastante pronto de la profesión. Desde primero o segundo semestre yo ya quería cambiar de carrera, quería estudiar filosofía. La razón para eso era porque no me gustaba lo que me estaban enseñando. Aquí en ese tiempo, y creo que todavía en gran manera, enseñan un diseño eurocéntrico, un diseño que yo llamo el diseño artimañas para estafar consumidores. Ese diseño que usa artimañas para seducir consumidores, y eso no me gustaba. Y siempre tuve problemas con esa línea de enseñanza, y entonces sí, incluso mis amigos eran de filosofía, me la pasaba era en humanidades, filólogos, y quería estudiar filosofía, pero en aquel tiempo era muy, muy difícil por la presión de los padres. Entonces mis padres no me permitieron cambiar de carrera. Entonces, pues finalmente tuve que terminar y graduarme. Me decían, si quiere cambiar, ya no le ayudamos con sus estudios, tiene que defenderse solo. Entonces decidí terminar. Me parecía, de hecho, relativamente sencillo hacerlo. Me parecía que los ejercicios y la cuestión que uno hace en diseños se hace sin mucho esfuerzo, digamos. Al menos es ese tipo de diseño que nos enseñaban. Entonces terminé así como a la fuerza y por obligación diseño industrial. Pero siempre me quedó pues el interés de estudiar algo relacionado con filosofía, y pues finalmente cerré el círculo porque terminé haciendo un doctorado en filosofía con énfasis en semiótica cognitiva y que aplica muy bien al diseño. Y luego conocí estos diseños emergentes que sí me cautivan más, me interesan más. El diseño social, el diseño crítico, el design justice.
Y así me reenamoré, o digamos, me reconcilié con el diseño y aquí estoy, entonces mezclando filosofía y diseño. Decime, ¿qué es esto de la semiótica cognitiva? La semiótica cognitiva es una rama emergente de la semiótica que se enfoca en las nuevas maneras de abordar los estudios por el sentido. Es decir, la pregunta principal de la semiótica ya dejó de ser el estudio de los signos, que es como se conoce popularmente. Si a alguien le dice en semiótica, dice, es el estudio de los signos. Eso ha cambiado. Actualmente la semiótica no es solamente el estudio de los signos, forma parte, pero no es solamente eso. Es una pregunta un poco más amplia que tiene que ver con una pregunta muy sencilla. Es cómo le damos sentido a las cosas, cómo los agentes vivos le dan sentido al mundo, y esa pregunta ya genera una serie de respuestas posibles y una de ellas pasa por los signos. Pero la semiótica cognitiva, al menos en la escuela donde yo estudié, que es la escuela escandinava, la escuela de Lund, la escuela de Suecia, la semiótica cognitiva propone que la manera de dar sentido no se reduce solamente a los signos, sino que hay muchas otras maneras de dar sentido. Podemos dar sentido también con el cuerpo, sin necesidad de signos. Podemos dar sentido solo con existir, tratando de cumplir una acción, que es lo que conocen como la forma enactiva de dar sentido, la enacción, que es una herencia que nos dejó unos colegas latinoamericanos muy famosos, que son Maturana y Varela, quienes hablaban de autopoiesis y de enacción. Y entonces lo que diferencia esta semiótica de las anteriores, que están más centradas en los signos, más estructuralistas, es que nosotros estamos más en la línea de que la acción de sentido tiene que ver con la vida, con la capacidad para actuar, con la enacción y con la autopoiesis. Y no es necesario solamente que el ente vivo desarrolle la capacidad de generar signos, que eso lo hacen básicamente los humanos, sino que cualquier entidad viva puede entrar en procesos de semiosis o de intercambio de sentidos y de subjetividades. Hasta ahí lo entiendo y estoy de acuerdo, pero ¿y esto de la enacción qué es? Sí, como decía, es un concepto heredado de estos dos fascinantes académicos chilenos, que son de los pocos latinoamericanos que han logrado tener una influencia a nivel mundial y además de manera transversal, no solamente en un campo del conocimiento, sino en muchísimos campos del conocimiento. Hay latinoamericanos que hayan logrado eso, se cuentan con con los dedos de la mano. Y entonces la enacción al que refiere tiene que ver con lo que decía ahorita, la capacidad de generar sentido simplemente con actuar, con llevar a cabo una acción. Entonces, por ejemplo, un gato cuando se mueve, cuando decide acostarse, cuando está reflexionando sobre cómo saltar y cómo saltar una verga o una pared, él está dando sentido. Entonces es la idea de que cuando yo me relaciono con el entorno y actúo sobre el entorno, con el entorno, a partir del entorno genero sentido. Ese es el concepto de nación. El sentido emerge de mi relación con el entorno. Y eso cambia mucho el paradigma de la semiótica que, como lo decía, estaba muy centrado en los signos. Y si uno se centra en los signos, se vuelve inmediatamente antropocéntrico, porque los signos son, por ejemplo, el lenguaje. Son los signos de las palabras, las letras. Entonces, este enfoque de la enacción lo que permite es, primero, descentrar la semiótica de los humanos y entender que otras especies y que la acción de sentido es coextensiva a la vida y que por tanto el único requerimiento allí es que haya vida y la vida es coextensiva, es decir, va adherida a la acción de sentido y a las subjetividades de estas entidades vivas. Entonces son enfoques muy distintos y la enacción pues es eso, esa relación con el entorno para que emerja el sentido. Y ahora, ¿para qué me sirve esto si soy diseñadora? ¿Qué me cambia? Bueno, cambia completamente porque primero te permite ver que no solo, o sea, te permite primero eliminar o atacar, desacreditar esa idea de la escala natural o scala naturae en latín, scala naturae, que nos decía que el ser humano es el que está por encima de todas las cosas, que es una herencia de la religión, es una herencia del mito religioso, en donde el humano está por encima de todo lo demás. Entonces, tener una idea más enactiva de la semiótica permite entender que otras entidades vivas también son capaces de dar sentido, también tienen subjetividades. Allí, por ejemplo, hay un texto de un filósofo que se llama Nagel,
que se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? What is like to be a bat? Y que desarrolla esa idea de la subjetividad de un murciélago y entender que otras entidades vivas tienen subjetividades también, tienen capacidad de desarrollar experiencia, tienen capacidad de dar sentido, no solamente los humanos, pues permite una aproximación al diseño de una manera mucho más amplia, más holística y más interespecie. De hecho, hace poco participé en este evento que organizó Peter Jones sobre diseño sistémico, de la Asociación de Diseño Sistémico, y precisamente mencionaba esa noción del diseño interespecie y del que el diseño debe ser no solo para los humanos. Es solo un ejemplo de las aplicaciones, pueden ser muchas más, pero un ejemplo concreto, esa idea que emergió en ese congreso se puso sobre la mesa en ese congreso del diseño interespecie y de que el diseño no es solamente para los humanos, que es lo que se piensa usualmente en ese diseño tradicional eurocéntrico, que ya dije cómo me gusta denominarlo, el diseño artimañas para engañar consumidores, sino que el diseño ya se concibe como para cualquier especie, incluidas las plantas, los animales, y uno debería diseñar pensando también en otras especies. Y por ejemplo, ese podría ser un impacto interesante. Otro de entender estos conceptos es poder comprender entonces cómo los seres humanos damos sentido y cómo los agentes vivos construyen sus experiencias, lo cual permitiría precisamente diseñar mejor. Donald Norman decía que todavía hay muchos diseños mal hechos y él incluso le gusta recopilar diseños mal hechos. Pero uno no necesita hacer una una investigación para darse cuenta de eso. Uno constantemente está lidiando con artefactos mal diseñados y que incluso enferman a las personas directamente, pero además tienen muchas otras externalidades que llaman o efectos concomitantes, que es como me gusta decirlo a mí. Por ejemplo, el ratón, el mouse de computadora, genera túnel carpiano y muchas secretarias están enfermas del túnel carpiano. Quiere decir que el diseño está mal hecho. Y mi hipótesis es que eso está mal diseñado porque les falta estudiar semiótica a los diseñadores. Si conocen estos enfoques cognitivos de la semiótica, van a tener más elementos para comprender cómo es la experiencia, en este caso de los humanos, y por tanto comprender mejor cómo van a actuar y poder diseñar mejor y de una manera más sistémica y más responsable. Esas serían dos impactos, pero pueden haber muchos más. Bueno, una de las cosas que vos investigás es esto de la agencia individual y la agencia colectiva. Podemos empezar por entender qué es para vos la agencia, porque yo entiendo agencia como, por lo menos quizás lo entiendo así porque estudié en inglés, agencia es cuando uno se apropia de algo. Sí, acá en semiótica, sí, porque la agencia es un tema muy polisémico y depende del campo y el enfoque. En el enfoque que yo trabajo, que es semiótica cognitiva, la forma más sencilla de definir la agencia y que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, es como la capacidad para actuar. Cualquier entidad viva, pues la vida es coextensiva a esa capacidad para actuar. Cualquier entidad que tenga esa capacidad de actuar, de llevar a cabo acciones de manera autopoietica, es decir, autónoma, animada, que es diferente al movimiento mecánico, por ejemplo, de los robots o por ejemplo de las máquinas, estamos hablando de una acción situada y animada, que es propia de los agentes vivos, es lo que llamamos agencia, esa capacidad para actuar. Y tiene también el matiz, se supone que uno tendría la capacidad de actuar con incidencia y de manera positiva. Si le añadimos ese matiz, ya estamos hablando de una agencia más de tipo político. En la agencia, cuando se estudia en filosofía, no es tan relevante si se actuó de manera efectiva o no. Simplemente se estudia es cómo se actúa bajo un marco de posibles objetivos o metas. Si lo ligamos con el aspecto político, se esperaría que la agencia sea una capacidad de actuar con incidencia. Es decir, que yo efectivamente pueda hacer que mi acción me ayude, me facilite el cumplimiento de mis objetivos o lo que yo quería hacer. Esa es la definición más sencilla de agencia. ¿Por qué es interesante investigar la agencia individual y la agencia colectiva? Tiene que ver justamente con otra de las aplicaciones de la semiótica. La semiótica es una rama de la filosofía y yo creo que estamos, a diferencia de otro podcast que tuviste hace algún tiempo donde se mencionó que la filosofía no servía para nada, yo pienso justamente lo contrario. Estamos en unos tiempos
en donde la filosofía es más importante que nunca, porque estamos en unos tiempos donde hay que reflexionar despacio y con profundidad lo que sucede en ese devenir cotidiano que nos atropella cada día. Y la filosofía, como lo he venido explicando, y en este caso en su rama, que es la semiótica, permitiría estudiar fenómenos como los dos que ya mencioné, pero como el que estamos abordando justo ahora, que es esa relación entre la agencia individual y la agencia colectiva, que sirve precisamente para estudiar cómo la agencia colectiva puede ser más incidente políticamente. La semiótica, por ejemplo, allí lo que yo propongo en esa relación de estudiar la agencia individual y la agencia política es comprender cómo es ese diálogo, cómo es esa relación entre agentes individuales y agentes colectivos, y comprender cómo opera la dación de sentido y los intercambios entre esos dos tipos de agentes, un agente individual y un agente colectivo, para poder mediar esas relaciones y poder hacer que sean más convergentes, porque muchas de las tensiones que existen en la sociedad, en este caso de los humanos, aquí sí voy a hablar específicamente de sociedades humanas, es esas tensiones que hay entre la acción individual y la acción colectiva. Es decir, yo cómo pongo mis objetivos individuales de manera que sean convergentes con los objetivos colectivos. Y eso hay que estudiarlo porque siempre existe esa tensión, ya lo decía Michael Tomasello, existe una tensión fundamental entre las relaciones individuales y sociales, entre lo que yo quiero hacer y lo que me permite la sociedad, o en lo que me conviene a mí y le conviene a la sociedad. Y entonces, digamos, dependiendo del momento histórico y de muchas fuerzas que nos influyen, por ejemplo, ahorita que domina el capitalismo neoliberal, solo se piensa en el individualismo. Entonces, la agencia individual se empieza a poner por encima de la agencia colectiva. Entonces, estudiar la agencia colectiva y las relaciones con la agencia individual permitiría ver qué se puede hacer para que esa relación cambie y deje de ser tan individualista como es lo que está sucediendo actualmente. Y decime, ¿y estas cosas las puedes poner en práctica con tus estudiantes de diseño? Sí, en este caso, por ejemplo, a través de una asignatura que se llama Semiótica y Cognición, que es una electiva del posgrado de la maestría en diseño aquí en la Universidad Nacional de Colombia, estudiamos la teoría, estudiamos los niveles de agencia, que son esos distintos niveles que van desde la agencia operativa biológica, pasando por la agencia individual hasta la agencia colectiva, para que al final del semestre los estudiantes hagan una aplicación a un fenómeno específico de estudio y puedan comprender ese fenómeno a la luz de estas teorías. Entonces se han analizado distintos fenómenos, pero te voy a poner solo dos de ejemplo. Uno que tiene que ver con el caso que ya dije de relaciones interespecie. Entonces ellos tomaron los niveles de agencia y la agencia colectiva, porque la agencia colectiva puede ser con otros animales, no solamente entre animales humanos, sino que es muy común que se haga con otros animales. Entonces, algunos estudiantes estudiaron la relación entre un perro lazarillo y una persona ciega, y cómo es esa relación y cómo es esa agencia colectiva entre ellos dos, que en este caso sería una agencia conjunta. Esa agencia colectiva, cómo emerge y cómo entonces uno reconoce al animal como otro agente, igualmente es un sujeto de derechos al igual que el humano, y que por tanto no debe instrumentalizarse como si fuera un artefacto, sino que hay relaciones simétricas con ese agente en el que tanto el perro es cuidador del humano como el humano es cuidador del perro. Y cuando hay esa relación equilibrada, hablamos de agencia colectiva. Si no, pues sería simplemente una instrumentalización del animal, que obviamente pues, es criticable. Los humanos somos buenos cosificando a los animales y a los humanos y a otros humanos, tratándolos como si fueran artefactos. Y otro ejemplo que tiene que ver más con los humanos, otro grupo recientemente, este curso no lo toman solamente diseñadores, es una electiva magistral, lo toma cualquier profesión de la Universidad Nacional. Y ahí entraron algunos antropólogos, sociólogos, que junto con diseñadores analizaron, por ejemplo, un caso muy interesante de una región de Colombia, en el Cesar, que no son indígenas, no son pueblos originarios, pero se organizaron para vivir sin dinero. Y eso suena muy increíble, ¿no le parece muy impresionante cómo es posible vivir sin dinero en esta sociedad?
pues ellos se autoorganizaron y los estudiantes tomaron ese caso de estudio y lo analizaron a la luz de las relaciones de la agencia colectiva, o sea, de las herramientas semióticas que plantea el artículo, para comprender cómo es esa relación y cómo es que es posible algo que la gente cree absolutamente imposible hoy en día, que es vivir sin dinero. Y hacer esos estudios permitiría, por ejemplo, potenciarlos o replicarlos a través del análisis que se encuentre allí. ¿Cuáles son estas herramientas semióticas de las que hablaste? Bueno, en mi trabajo he realizado varias. En este que nos ocupa, estamos hablando del agencia colectiva, entonces es un modelo que yo llamo modelo de los niveles de agencia. Es un modelo de 6 capas, es un modelo en capas que permite entender precisamente lo que decía, el diálogo entre esos 6 niveles de agencia que se van acumulando y en grados de complejidad que van desde la agencia biológica, es decir, las acciones que tienen que ver con estar vivos, por ejemplo, respirar, comer, y esas acciones automáticas del estar vivo, pasando luego a las agencias individuales que llamamos reflexivas, es decir, las de agentes individuales y las reflexiones individuales, el cumplimiento de objetivos individuales. Es decir, la siguiente capa es la agencia conjunta, entonces ya no es solo la acción individual, sino la acción conjunta. Y ahí se marca una división muy importante porque empieza a aparecer una noción que es la agencia aumentada, es decir, cuando ya empezamos a actuar usando artefactos e involucrando artefactos. Ahí el diseño se vuelve más importante y las 3 últimas etapas tienen que ver con el uso de artefactos, que yo he llamado agencia aumentada precisamente porque los artefactos permitirían aumentar nuestra capacidad de acción en principio. Y allí emergen esos 3 niveles adicionales de agencia aumentada. El primero, que es usando artefactos materiales, que eso es el típico campo del diseño industrial, por ejemplo, tradicional, donde diseñamos artefactos materiales como una silla, una mesa, etc. Luego sigue la agencia, y eso le llamamos agencia material o mediada por lo material. Luego vendría la agencia mediada por signos, que es el más complejo y que empieza a ser más exclusivo de los humanos. No del todo, pero empieza a ser más exclusivo de los humanos porque ahí hay 2 niveles. Uno que es signos nada más, que es propio de otros animales que son capaces de hacer lenguajes a partir de señales y a partir de signos muy básicos, pero también de los humanos. Y luego uno que sí pensamos que es exclusivo de los humanos, que lo llamamos agencia simbólica, que es a través de símbolos como el lenguaje, es decir, la capacidad de representar ya de una manera más compleja a través de convenciones y de acuerdos. Y eso constituyen los 6 niveles de agencia: agencia operativa, reflexiva, conjunta, y luego la aumentada, que tiene 3, mediada por lo material y mediada por signos y simbólica. Y con esas herramientas es que el estudiante o el analista o el investigador puede empezar a estudiar cualquier fenómeno del sentido, por ejemplo, en este caso, las agencias colectivas y su relacionamiento con las agencias individuales. Ahora, una cosa es usar estas herramientas para entender y para clasificar y para crear sentido. Y otra cosa es usar estas herramientas para diseñar. Y yo sé que vos trabajaste mucho en temas de transporte. ¿Qué diseñaron usando esto de la semiótica? La movilidad sostenible, que es el otro gran campo que yo trabajo, sobre todo en el pregrado, estoy a cargo más del transporte de la movilidad sostenible, es decir, esa idea de que el peatón debe tener la prioridad en términos de movilidad y que hay que recuperar unas ciudades de la proximidad y del cuidado, recuperar el tejido social en las ciudades, que es como yo concibo la movilidad sostenible. Cuando el espacio público lo recuperan las personas y no las máquinas, en este caso los automóviles, y el espacio público vuelve a ser de las personas. Y en ese trabajo, por ejemplo, para ponerte un caso concreto muy reciente, la dinámica de ese observatorio es trabajar con problemas reales, es decir, problemas que vienen del sector real. En este caso estoy hablando en Bogotá, Secretaría de Movilidad, una institución que se llama Transmilenio, que es la que dirige el transporte público de la ciudad. Son como unos buses grandes, el Transmilenio. Y que a los que sepan de movilidad se llaman técnicamente BRTs o buses de tránsito rápido, que son estos buses pegados o buses articulados que permiten hacer funcionar parecido a un metro, pero en realidad son buses que son muy famosos aquí en Bogotá.
Y esas instituciones son las que nos suministran los temas a trabajar. Entonces, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Movilidad en la División de Seguridad Vial, una vez nos dijeron, tenemos un problema, el indicador nos señala que la mayor cantidad de muertes en siniestros viales viene de la relación entre grandes vehículos y motociclistas y peatones. Es decir, camiones y buses están matando muchos motociclistas y muchos peatones. Que hiciéramos algo. Entonces, el grupo de trabajo de los estudiantes que trabajó ese tema, que son Nicolás Sánchez y sus compañeros, empezaron a analizar el problema sistémicamente. Y vieron que el tema no era solamente un asunto de señalización, ni un asunto de sanción, sino que empezaron a involucrar herramientas semióticas, por ejemplo, las que estamos hablando, para caracterizar, por ejemplo, cuáles eran los objetivos que quería cumplir cada agente individual. En este caso, cuál es el objetivo que quiere cumplir un motociclista versus el objetivo que quiere cumplir el camionero. Y obviamente ellos no son convergentes porque no hay un diálogo entre ellos. Uno quiere llegar rápido, cruzar rápido, o sea, adelantar de manera peligrosa al camión, mientras que el otro quiere pues simplemente que se respeten las normas de tránsito y simplemente no puede visualizar al motociclista. Y entonces, con esas herramientas semióticas, lo que ellos pudieron hacer es obtener un grano fino o un nivel mucho más detallado del comportamiento, digamos, lo que se llama usualmente en el journey map, o el comportamiento de la secuencia de acciones en la vía, de lo que sucedía. Y con esa información, pues lo que se dieron cuenta es precisamente de que no había un diálogo entre esos actores. Y la solución pasó por diseñar un conjunto de productos, de un sistema de elementos, donde el más central era una aplicación que permitía precisamente poner en diálogo al conductor, al motociclista y al peatón por medio de avisos y de sensórica, un poco de sensórica, para que el camionero pudiera darse cuenta con suficiente antelación de la inminencia de un motociclista que está llegando a puntos ciegos en su relación con el camión. Y ese diálogo, pues por ejemplo, fue ese tipo de análisis, esa comunicación entre los actores, que era tanto análoga como basada en sensórica. Y esa es una aplicación. Y por ejemplo, ellos presentaron ese trabajo a la Secretaría, y la Secretaría pues suelen ser muy ingenieros y muy acostumbrados a los datos. Cuando ellos ven que la metodología fue la semiótica, quedaron absolutamente sorprendidos y dijeron, ¿qué es esto? Queremos conocer más. Porque básicamente lo que aporta también la semiótica es esa posibilidad de entender a las personas de manera situada, no modelos estadísticos y datos fríos, el número, que es a lo que están acostumbrados los ingenieros, sino como comprender cómo un motociclista actúa de manera situada, cuando va en su moto afanado porque va tarde, y entender esa complejidad. Porque, por ejemplo, para el Transmilenio se queja mucho de que la gente se cola, es decir, no paga el pasaje. Hay evasión, pero no comprenden cuál es la situación, la condición situada del pasajero que decide colarse. No entienden que ahí hay varios transbordos en unas situaciones indignas y que pagar un pasaje les resulta una estafa porque el servicio no es adecuado para ellos. Entonces, ese tipo de análisis situados le ofrece la semiótica, por ejemplo, en este caso, a la movilidad sostenible, que usualmente está muy dominada por ingenieros. Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Investigación en Diseño, Educación en Diseño, Diseño con lo no humano, Transporte y Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En algún momento de la charla, Juan Carlos nombra el episodio Filosofía y Diseño, donde entrevisté a Luis Montero, un filósofo español dedicado al diseño. Es el episodio 654. Si les interesa escuchar otros episodios sobre semiótica, no se pierdan estos dos. Uno es la entrevista a Paula Sokolowski, una profesora argentina que investiga y enseña semiótica. Es el episodio 396. Y la otra es la entrevista más reciente a Daniela Fiorini, también investigadora y profesora en semiótica y diseño. Ese es el episodio 670.
Creo que con estos 3 episodios ya tendría como para empezar una linda lista sobre semiótica y diseño. Ahora sigamos escuchando a Juan Carlos, que tiene mucho más para contarnos. Bueno, en alguno de tus escritos vos decís que una de las razones por las cuales la gente decide no pagar el pasaje y colarse es porque tienen que decidir si pagan el pasaje o comen ese día. Sí, o almuerzan, o pagan el almuerzo. Y ahí yo explicaba en ese artículo que no es un tema de esconder otra vez un racismo eurocéntrico y decir que un sueco, que una persona sueca, por ejemplo, no haría lo mismo porque los suecos tienen el ideal de que todo se debe pagar. Y oye, efectivamente yo estoy en Suecia y en la ciudad donde yo estaba no se cobra el pasaje, sino que la persona lo paga por voluntad propia, pero porque son otras condiciones. Y yo decía en el artículo, póngame ese mismo sueco a madrugar a las 3 de la mañana, a hacer 3 transbordos pagos en 3 medios de transporte demasiado incómodos, donde el último es el Transmilenio, que es el más saturado, donde usted va a estar bajo presión, o sea, lo están presionando varios cuerpos, violando su proximidad y su dignidad. Y sin embargo va a tener que pagar uno de los pasajes más caros de Sudamérica. En esas condiciones y el sueco, y además recibiendo un salario mínimo, desplazándose 3 horas para llegar a ese trabajo que le va a dar un salario mínimo, ese sueco va a hacer lo mismo que hace cualquier persona acá, porque pues la persona va a darle prioridad al alimento o a otro tipo de necesidades por encima del transporte. Los estudios dicen que aquí los estratos más bajos tienen que dedicar 60% de su ingreso al transporte público, lo cual es salvaje. Entonces, si eso no se comprende sistémicamente, pues lo que quiere hacer Transmilenio, por ejemplo, las entidades, son siempre soluciones de tipo policivo. Entonces, que el que se cole vaya a la cárcel, y están haciendo un lobby frente al Congreso para que las sanciones sean de tipo policivo, porque ellos creen que así resuelven el problema. Y siempre es un juego del gato y el ratón. Ellos, por ejemplo, si tú vienes a Bogotá recientemente, en estos días, vas a ver que la forma como ellos han abordado el tema de la evasión es tratando de tapar todos los huecos dentro de la estación. Y cada vez que tapan con los huecos, las posibilidades de colarse, la gente siempre encuentra la manera. Entonces, lo último que hicieron fue poner un torniquete piso-techo, como esto de las cárceles, que no deja ningún lugar para colarse, pero que no deja pasar ni personas embarazadas, ni personas gordas, ni ancianos. Y por ejemplo, ese torniquete piso-techo se hizo célebre porque en este grupo de selección que te mencionaba de Donald Norman fue elegido como un diseño antiético. Entonces, ese torniquete piso-techo ganó el diseño antiético. Eso es a ese tipo de problemas es lo que la semiótica podría aportarle. ¿Qué cosas nos recomendás escuchar, mirar, leer sobre esto? What is like to be a bat? ¿Cómo es esto de ser un murciélago? Nos dijiste. También nos hablaste de Maturana y Varela. ¿Algún libro especial de ellos? Sí, bueno, ellos tienen más bien artículos, ¿no? Donde plantearon pues este tema de la noción de agencia. Ellos, donde se hicieron famosos con el tema de la autopoiesis, fueron los primeros a comienzos de los 70 donde publicaron esto, pero en ese tema de las recomendaciones, más que estos famosos que todo el mundo conoce, son supremamente famosos, no veía mucho sentido en volver a recomendar algo que tiene citas, las que tú quieras, o sea, tienen reventada la red con el número de citaciones. Yo estaba pensando mejor recomendar talentos emergentes, artículos que a veces son muy buenos y que se quedan olvidados. Entonces, por ejemplo, muchas veces ocurre en la academia que se producen muy buenas investigaciones que quedan en los anaqueles y que yo no creo en el clasismo académico. Entonces, ¿qué es un estudiante de pregrado? ¿No? Puede ser un estudiante de pregrado, no importa. Lo que importa es mirar qué hizo y qué es lo que escribió. Entonces, yo quería recomendar dos tesis, una de trabajo de grado, o sea, de pregrado, diseño industrial,
de un estudiante que se llama Daniel Tejero, que escribió una tesis muy linda que se llama Informar el pensamiento crítico del diseñador. Informar el pensamiento crítico del diseñador. Descubriendo que la palabra informar tiene etimológicamente dos facetas o dos acepciones. Una que es proveer información, que es la más natural, pero otra que es dar forma. Entonces él está diciendo darle forma al pensamiento crítico del diseñador. ¿Y estas tesis se consiguen online? Puedo enviarte los enlaces, se consiguen online. Y la otra es una tesis ya de maestría, que es derivada del trabajo de también una entrevistada que tuviste acá, que es Catalina Ramírez, y ver cómo ese trabajo tan bello de Catalina, yo escuché el podcast y ella no alcanzó a desarrollar toda la riqueza que tiene su tesis del diseño mestizo y 3 giros epistemológicos del diseño, derivó un spin-off en otro estudiante para que veas cómo las cosas van generando una red rizomática en un trabajo de una estudiante llamado Ángel Sue Valencia o Ángel Sue Valencia, porque ella es indígena, ella es una estudiante indígena y escribió precisamente una tesis y luego publicó un artículo llamado Diseño Mestizo y Decolonialismo. Entonces estaba relacionando el decolonialismo con el diseño mestizo. Y todo esto tiene que ver con lo que yo trabajo porque pues tiene que ver con las agencias colectivas. Por ahí Catalina también abordó de alguna manera un poco la semiótica. Daniel sí trabajó completamente el tema de la semiótica, es decir, el de informar el pensamiento crítico del diseñador. Y yo tenía fundamentalmente esas dos tesis. También quería recomendar algo distinto, no solamente libros, sino a veces también el conocimiento se transmite siendo coherentes con lo en activo que mencionaba y con las formas de generar sentido que va más allá de los símbolos, de las letras. Uno genera mucho conocimiento y sentido, por ejemplo, sintiendo cosas, por ejemplo, con el arte. Entonces quería recomendar música también. Hay una banda colombiana que se llama Siglo Cero, que es una banda, digamos, para la Argentina sería como Serú Girán o sería como Spinetta o algo así. Siglo Cero de 1970. Solo sacaron ese disco llamado Siglo Cero, que el nombre de Siglo Cero alude a la idea de empezar de nuevo. Pero lo que quiero llamar la atención no es solo a la excelente música de esa agrupación, sino que viene con un escrito de una amiga mía que se llama Tania Moreno Ceballos. Bellísimo. Y yo lo que recomendaría es que lean ese escrito, porque ese escrito es la forma poética, yo digo, es la forma poética del artículo de agencia colectiva que yo escribí, es decir, movilizar la agencia colectiva, pero con un poema. Entonces ahí está esa recomendación también con mucho cariño de Siglo Cero. ¿Y en el futuro, para dónde va tu práctica? El futuro, bueno, yo por ahora estoy tratando de hacer un postdoctorado. Aquí existe una ley, una norma en la universidad bastante contradictoria. Mientras se dice que quieren apoyar la internacionalización, obligan a las personas que hemos hecho doctorado afuera a que tenemos que estar el doble del tiempo en la universidad. No podemos volver a salir, sino, o sea, yo estoy encarcelado bellamente en la Nacional por 8 años. Entonces, eso me ha impedido hacer un postdoctorado. Tenía opciones en Barcelona. Porque ellos te pagaron tu doctorado. Exacto, porque ellos me pagaron el doctorado. Sí, suena sensato y además yo no creo en la fuga de cerebros. Yo nunca hubiese querido quedarme afuera como pasa. Pero eso me ha limitado y entonces pues está ese plan de hacer el postdoctorado. ¿Pero no lo puedes hacer en Colombia? ¿No lo puedes hacer en tu universidad? Sí, se podría. Aquí no hay muchos postdoctorados en diseño, ni de lo que me interesa. No hay muchos. Entonces ha sido más difícil en el tema que me interesa, que es diseño sistémico y semiótica. Como te decía, tenía la opción en Barcelona para el tema de la semiótica precisamente con agencia colectiva y en el OCAT con Peter Jones para el tema de diseño sistémico, que es ese diseño que propone cambios estructurales que son los que a mí me interesan, verdaderamente estructurales. Pero en el futuro cercano, pues tenemos ahorita una exhibición, de hecho hay una exposición con un método que es otra manera de aplicar semiótica al diseño, que es un método que yo planteo que se llama traslación semiótica, que facilita los procesos creativos en el diseño en formación temprana. Entonces, cuando uno está aprendiendo generación formal, aplica el método de la semiótica, comprende mejor un referente y por tanto genera formas más originales. Justamente estamos preparando ahora la exposición de los resultados que siempre hemos podido verificar con el método que son notablemente mejores en estudiantes de formación temprana de diseño y otra vez la semiótica ahí en juego.
Digo que notablemente la evidencia es clara porque, por ejemplo, es poco común que estudiantes de segundo semestre, o sea, de primer año de diseño, ya estén vendiendo sus productos. Y el semestre pasado hicimos la exposición, habíamos diseñado relojes de pared y 3 de esos relojes se vendieron. Los estudiantes lo vendieron y es muy poco común que uno en segundo semestre esté vendiendo sus productos. Entonces eso nos da señal de que la semiótica incluso sirve para eso. La generación formal, de hecho tradicionalmente es más conocido que se aplique la semiótica es para eso, para el tema formal, tema visual. Y esa es también tengo una invitación a un congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma, que es dirigido por la Universidad de Palermo en Argentina, pero va a ser en Cartagena, Colombia, ahora en noviembre, a mediados de noviembre. Estoy como conferencista central para hablar de traslación semiótica, o sea, de nuevo este método de la semiótica, pero en este caso para la generación formal. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Juan Carlos nos dice que necesitamos más unión como humanidad, y para eso tenemos que tratar de entender la complejidad de los fenómenos que se entrecruzan. Por ejemplo, a la hora de diseñar algo para el transporte público. No queremos analizar las acciones aisladas, pero entender ecosistemas, interacciones entre especies, entre humanos y más que humanos, y para eso necesitamos también de la filosofía y de la semiótica. Estas charlas del podcast no pretenden ser abarcativas, sino solamente abrir la curiosidad de los que escuchamos para que después nos den ganas de aprender más sobre el tema. Por eso en cada episodio van a ver todos los libros, artículos, videos, películas o juegos recomendados en la página web de la entrevista. También elegimos uno de los materiales y lo recomendamos en nuestra página de Instagram. Sabemos que muchos no escuchan el podcast, pero siguen nuestra página de Instagram y las recomendaciones desde ahí. Empezamos el año de una manera inesperada, preocupados por la situación de un país que ya viene sufriendo hace mucho tiempo. Ojalá este año nos encuentre más unidos, como dice Juan Carlos, para sondear territorios de convivialidad con el otro, con el diferente. Queremos aprender juntos sobre diseño en su concepción más amplia, entendiendo que puede ser una herramienta para mejorar la vida. Que sea un año de paz y de conexión para todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.